Buenos días a todos. Otra vez os doy la bienvenida en esta segunda jornada del Bachillerato de Investigación del Instituto Juan Gris. Hoy tenemos la defensa de otros 3 trabajos muy interesantes y recordaros solamente que este proyecto es un proyecto en el que la participación de los alumnos y de los profesores es voluntaria. Es algo extra a lo que es el día a día de las clases y por eso quiero dar pues mi enhorabuena a los alumnos participantes y que han llegado hasta aquí a presentarnos estos trabajos, a sus profesores tutores y luego también dar las gracias a todos los otros profesores como los miembros de tribunal y otras personas que nos acompañan en estas jornadas y nada, felicitar a todo el mundo y agradeceros este trabajo. Dejo ya la palabra a Javier Murillo, el coordinador, que os va a explicar y presentar a los miembros del tribunal en el día de hoy. Hasta luego. Gracias, Carmen. Buenos días a todos. Empezamos hoy con la segunda jornada del Bachillerato de Investigación. Ayer tuvimos una jornada bastante interesante, ¿no? Con la presentación de 3 trabajos y hoy vamos a repetir, digamos, el mismo esquema, ¿no? Abrimos la mañana con el trabajo de Elsa y de Alejandro sobre las implicaciones didácticas, ¿no? Del aprendizaje del bilingüismo. Vamos a dedicar 1 hora a cada trabajo, como hicimos ayer. A las 11 continuaremos con el trabajo de Rocío García, que ella lo que ha hecho ha sido una revisión de literatura inglesa, ¿no? Desde una perspectiva feminista. Y a las 12 cerraremos la mañana y las jornadas con el trabajo de Sara Mandar y Luis Raja sobre la situación de la prostitución en España. Entonces, bueno, Carmen ya ha agradecido a todos, ¿no? Pero vamos, que a pesar de que pueda resultar un poco redundante, por mi parte también quiero agradecer, ¿no? A todas primero a los estudiantes, ¿no? Que evidentemente sin ellos, pues este programa no tendría ningún sentido, ¿no? Ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Pero después todos los profesores que estáis colaborando de una u otra manera, porque digamos que hay diferentes modos, ¿no? de colaborar, ¿no? con el programa de investigación y sois muchos los que lo hacéis, ¿no? En especial quiero agradecer a Marta Pérez y a Maika, que se han encargado de ser las revisoras, las correctoras de este trabajo. Y también quiero agradecer a María Luisa Domínguez, que es la inspectora de la DATSUR, con la que contamos en este caso como invitada externa, ¿no? Siempre los tribunales están compuestos, ¿no? por 3 personas, 2 profesores del centro y una persona externa. Y en este caso, pues contamos con la colaboración de la inspectora, ¿no? Así que, bueno, pues por mi parte, ¿no? Quiero agradecer su esfuerzo y la disponibilidad, ¿no? para participar en el programa y compartirlo con nosotros, ¿no? Bueno, como ayer no funcionó bien, pues yo creo que vamos a continuar con la misma estructura. Vamos a comenzar, ¿no? Con la presentación del trabajo. Elsa y Alejandro van a contar con 20 minutos para realizar la defensa de su trabajo, que tiene por título "Los idiomas cambian la forma de ver el mundo". Han tenido la suerte de contar con Begoña Martínez como tutora del trabajo y una vez que realicen su defensa, lo que hacemos es pasar la palabra, ¿no? a los miembros del tribunal. Yo creo que quizá lo más sencillo para favorecer la interacción es que vayáis interviniendo una a una, que le hagáis los comentarios que consideréis oportunos, que les lancéis las preguntas que estiméis y que ellos vayan contestando una a una para que de esa manera sea un tanto más ágil, ¿vale? la participación. Adelanto que, bueno, que todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de YouTube, pues también podréis lanzar vuestras preguntas a Elsa y a Alejandro. Luego os lo recordaré, pero hemos estimado que lo más ágil es que nos enviéis esos comentarios, esas preguntas a mi dirección de correo para que yo pueda trasladárselas, ¿no? Luego recuerdo la dirección de correo.
Entonces, bueno, por mi parte nada más, les cedo todo el protagonismo a Elsa y Alejandro. Os voy a pedir a Marta, a Maika y a María Luisa que os desactivéis las cámaras y el micro durante la presentación de Elsa y Alejandro, así tienen ellos todo el protagonismo y una vez que acaben con la presentación, pues nos volvemos a activar para favorecer la interacción con ellos, ¿de acuerdo? Vale. Pues muchas gracias por mi parte nada más, simplemente pues desearos suerte, Elsa y Alejandro, y sobre todo que lo disfrutéis, ¿no? Porque después de llevar 1 año y medio trabajando, ¿no? en vuestro proyecto, por fin tenéis la oportunidad de presentar, ¿no? y de compartir las principales conclusiones que habéis obtenido, ¿no? con los demás, ¿de acuerdo? Venga, enhorabuena. Buenos días a todos. Esperemos que estéis bien y que disfrutéis de nuestro trabajo. Y gracias por estar aquí. Queríamos agradecer en primer lugar a nuestra tutora del trabajo, Begoña, por habernos guiado y ayudado durante toda la realización del trabajo. En segundo lugar, a nuestras familias por habernos proporcionado ayuda tanto con las encuestas como en el apoyo personal. Y por último, a las personas que han dedicado parte de su tiempo para responder a dichas encuestas y dándonos la información necesaria para terminar con la realización de nuestro proyecto. Si nuestro idioma modifica o no la forma de ver el mundo, es un enigma que han ido tratando de resolver cantidad de figuras importantes a lo largo de los siglos. Por ejemplo, Carlomagno dijo, saber otro idioma es como poseer una segunda alma. En el mundo hay alrededor de 7.000 idiomas, los cuales son completamente diversos entre sí y cada uno de estos forma un universo cognitivo único. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dijo este gran emperador. Consideramos que usamos el lenguaje para comunicarnos, pero también para construir una identidad o para transmitir aspectos de nuestra cultura. Incluso a través de este podemos regular nuestras emociones y estructuramos nuestro conocimiento. Como decía Chomsky, el lenguaje es la esencia humana. Con la realización de este trabajo, hemos intentado comprobar si efectivamente las lenguas que hablamos son un factor influyente a la manera en la que percibimos el mundo. Por ello, hemos estudiado desde cómo funciona el cerebro y qué partes se activan en este al hablar, hasta las teorías de adquisición del lenguaje. Hemos analizado ejemplos prácticos que nos han permitido llegar a una conclusión y realizado varias encuestas con el fin de demostrar nuestra teoría. Los idiomas varían y moldean nuestra forma de percibir la realidad. Nuestro gran interés por los idiomas y su aprendizaje fue la razón por la cual decidimos hacer este trabajo. Además, queríamos dar a conocer este tema porque nos parece que la mayoría de las personas no son realmente conscientes de que su propio idioma moldea su cerebro y su forma de percibir y de reaccionar ante el mundo. Por otro lado, nos motivaba el hecho de que para hacer este trabajo tuviéramos que usar nuestros conocimientos en otros idiomas, en nuestro caso inglés e italiano, lo que nos ha hecho convencernos sobre nuestra posición en cuanto a este tema. Para poder responder correctamente a la pregunta de si verdaderamente los idiomas modifican nuestra forma de ver el mundo, hemos tenido que someter el cerebro a estudio para entender cómo funciona y cómo es capaz de desempeñar una función tan compleja y vital como lo es el lenguaje para nosotros a día de hoy. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, afirmación con la que están de acuerdo los dos profesionales a los que hemos entrevistado, más concretamente 2 neurólogos, que nos ayudaron a cerciorarnos sobre algunos datos y ofrecernos información muy útil que usamos para desarrollar nuestro proyecto. En pantalla podéis ver las preguntas que les realizamos y nada, agradecerles porque gracias a sus respuestas hemos conseguido llevar a cabo este trabajo. Retomando el tema del cerebro, decir que este es el centro de control de todo nuestro cuerpo y es el que nos permite realizar un gran número de funciones, tanto voluntarias como involuntarias. La complejidad de este órgano se debe a la unidad que nutre su funcionamiento, las neuronas. Estas células son consideradas las más importantes, ya que actúan como unidades de procesamiento del cerebro y son las responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través del proceso de sinapsis. En esta imagen que podéis ver en pantalla encontramos una neurona. Esta está formada por el cuerpo o soma, de la que salen las dendritas. También podemos ver que de este soma sale un filamento más largo denominado axón, que está recubierto por la mielina.
Y al final de este axón volvemos a encontrar las dendritas. En esta segunda imagen vemos que está marcado con un círculo el espacio que hay entre ambas neuronas. Este espacio es el denominado sinapsis y es a través del cual se transmiten los impulsos eléctricos. Esto se hace gracias a que los neurotransmisores se desprenden de las dendritas de una neurona y pasan a las dendritas de otras, y así se va transmitiendo la información. Por otro lado, tenemos que decir que el cerebro está dividido por dos tejidos neuronales, la famosa sustancia gris y la sustancia blanca. En la foto que podéis ver en pantalla se ve claramente la distribución de ambos tejidos en el cerebro. Vamos a empezar hablando de la materia blanca. Esta está compuesta por los axones de las neuronas y recibe este nombre por la mielina que recubre estos, porque es de color blanco. Esta cobertura que tienen les proporciona aislamiento de los procesos eléctricos y les permite transmitir las señales nerviosas rápidamente. Supongo que todos habréis escuchado alguna vez hablar de la materia gris y de todos los rumores que hay acerca de ella. Este tejido se encuentra en la médula espinal y en las regiones del cerebro implicadas con el control muscular, la percepción sensorial, memoria, emociones, habla, toma de decisiones y autocontrol. Su color se debe a que está formada por los núcleos grises de las neuronas. Y esta, al no estar formada por los axones mielinizados, no transmite los impulsos nerviosos de forma rápida y, por lo tanto, esta materia está más asociada con el procesamiento de la información. Como mencionaba anteriormente, a lo largo de la historia se le han atribuido a esta sustancia cantidad de méritos y de funciones. Mucha gente piensa que una persona que tiene más de esta sustancia es más inteligente. Sin embargo, esto no está demostrado. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el aumento de este tejido cerebral conlleva a una mejora de ciertas habilidades cognitivas. El cerebro es un músculo como cualquier otro en el cuerpo y, por lo tanto, necesita ser entrenado para que funcione correctamente. Los mejores ejercicios para esto son aquellas actividades que rompan con la rutina. Y la más destacada entre ellas es el aprendizaje de un nuevo idioma, ya que requiere la conexión de muchas neuronas y sinapsis. Y al crear una red de conexiones neuronales más extensa, se aumenta la cantidad de materia gris que tenemos en el cerebro. Gracias a una investigación realizada por científicos de la Universidad de Georgetown en Washington y publicada por la revista Cerebral Cortex, se ha podido afirmar que definitivamente que las personas que hablan 2 o más idiomas tienen más materia gris en las regiones implicadas con el control ejecutivo, la atención, la memoria a corto plazo, en comparación a los monolingües. Esto se debe al control que debe ejercer el cerebro para no mezclar ambas lenguas. Las ventajas que tienen los bilingües y los políglotas gracias a este aumento de volumen de esta sustancia en estas zonas son bastantes. En primer lugar, una persona capaz de hablar 2 idiomas a la hora de concentrarse va a ser mucho más efectiva. Esto se han hecho experimentos acerca de esto a lo largo de la historia, que lo demuestran. Pero vamos a coger el ejemplo de Ellen Bialystok, que es una importante profesora y psicóloga canadiense. Este experimento consistía que una serie de voluntarios fueron sometidos a una prueba. Les pusieron a conducir en un simulador, mientras que por los auriculares les daban tareas que tenían que ir realizando para ver cómo reaccionaban a dichas distracciones. El resultado es que todos lo hicieron bastante mal, pero las personas bilingües obtuvieron mejor puntuación porque eran capaces de concentrarse en conducir mientras recibían órdenes. En la imagen que podéis ver en pantalla se muestra una resonancia magnética en la que se aprecia con claridad cómo la persona de la parte superior, que es políglota, utiliza y activa más áreas del cerebro cuando realiza actividades que no están relacionadas con el lenguaje. Por otro lado, mencionar que la retención cognitiva diaria se ve afectada positivamente por el aprendizaje de nuevas reglas de memorización de gramática y vocabulario. Las personas bilingües y multilingües a las que hemos realizado la encuesta que podéis ver en pantalla, aclarar que estas preguntas que podéis ver no son todas las que les realizamos, simplemente son las más relevantes. Si queréis encontrar todas las que les realizamos, se encuentran en los anexos de nuestra memoria escrita, junto con las respuestas de las personas a las que encuestamos, tanto en versión original como traducidas al español. Estas personas afirman tener muchos más beneficios
como por ejemplo estar capacitados profesionalmente o tener más oportunidades para encontrar trabajo. Además, destaca también el hecho de poder comunicarse con personas que hablan otra lengua y del mismo modo entender su cultura y sus costumbres. Y por último, mencionan también una mayor facilidad para adquirir más idiomas. Sin embargo, las ventajas de ser bilingüe o multilingüe no solo se limitan a este ámbito, sino que también las personas con estas características cuentan con otras muchas más ventajas relacionadas con la personalidad y la forma en la que entienden y perciben el mundo. Bien, como ya sabemos, el cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de la percepción de aquellos sonidos que no tienen que ver con el lenguaje, como la música, aunque también se encarga de la percepción táctil y de la localización espacial de objetos. Sin embargo, en el hemisferio que nosotros nos hemos centrado y que nos interesa es el hemisferio izquierdo, principalmente porque es el que está especializado en la comprensión y la producción de los sonidos del lenguaje, aunque al igual que el otro hemisferio, también tiene otras funciones relacionadas con los movimientos hábiles y los movimientos con la mano derecha. No solo se puede hacer esta división del cerebro, sino que a su vez se puede dividir el cerebro en los 4 lóbulos que podemos ver en pantalla: el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Haciendo una visión general, el lóbulo frontal se encarga de cómo actuar, el parietal de dónde actuar, el occipital de la visión y el temporal de la audición. No obstante, nosotros nos hemos centrado en el frontal y en el temporal, ya que son los que están relacionados con diferentes funciones relacionadas con el lenguaje. En general, el lóbulo frontal se encarga del razonamiento, una de las características más importantes del ser humano, y está relacionado con funciones ejecutivas y la cognición. Así pues, es aquí donde se manejan las emociones, la resolución de problemas, la planificación, la capacidad motora y lo que nos interesa a nosotros, parte del lenguaje y el uso de la memoria. Nos permite pensar y determinar qué hacer con la información que tenemos almacenada en el cerebro. Es decir, es lo que nos permite dejar de ser sujetos pasivos para pasar a ser agentes activos. También se puede dividir en otras áreas, sin embargo, la que a nosotros más nos interesa es el área de Broca, porque es muy importante para el proceso del lenguaje, pero ya hablaremos de ella más detenidamente. Por otro lado, el lóbulo temporal desempeña funciones relacionadas con la audición y otras funciones relacionadas con actividades visuales complejas, con la memoria y el lenguaje, debido a que el área de Wernicke, que también es muy importante para el proceso del lenguaje, se localiza aquí. Nuestra capacidad Bueno, ahora vamos a hablar del proceso y del desarrollo del lenguaje, y es que nuestra capacidad para la comunicación es muy enriquecedora y nos permite expresar con gran precisión lo que sentimos. Sin embargo, puede parecer algo muy sencillo por la velocidad a la que empezamos a hablar cuando somos pequeños, pero esto supone un proceso muy complejo en el cerebro. Ahora bien, las áreas que están destinadas únicamente al lenguaje son el área de Broca, que está destinada a la expresión y a la producción, y el área de Wernicke, que está destinada a la comprensión. Ahora vamos a hacer un recorrido rápido por lo que es el proceso del lenguaje. Entonces, en el lenguaje oral, las áreas cerebrales que se involucran son la corteza auditiva y el área de Wernicke. Hemos dicho que el área de Wernicke está destinada a la comprensión y por ello, cuando utilizamos el lenguaje oral, lo que oímos llega a la corteza auditiva, esta lo procesa y lo envía al área de Wernicke. Allí, el área de Wernicke la almacenará, la asociará con otras palabras guardadas previamente y, por último, comprenderá su significado. Por otro lado, cuando producimos lenguaje, intervienen áreas diferentes, como el área de Broca y la corteza motora. El área de Broca planea los procesos de pronunciación de palabras, mientras que la corteza motora controla los músculos que utilizamos para pronunciar. Cuando nos comunicamos con alguien, esto se repite, pero también intervienen el área de Wernicke, porque como ya hemos visto, está involucrada en el proceso, en el lenguaje oral, y el fascículo arqueado, porque es lo que conecta el área de Broca con el área de Wernicke. Para la mayoría de la población, esto sucede en el hemisferio izquierdo. En lo único en lo que se involucra el hemisferio derecho es en todo aquello que tenga que ver con la entonación, el ritmo y la segmentación de palabras. En cuanto al desarrollo del lenguaje, se producen distintos eventos durante nuestros primeros años de vida, hasta los 4 años, que son los que podemos ver en pantalla. El almacenamiento de sonidos desde que estamos en el vientre, la emisión de sonidos que se acercan cada vez más al lenguaje, las palabras para llamar la atención, las llamadas solo frases que dependen del contexto y de la acción que esté llevando a cabo el bebé, un enriquecimiento cada vez mayor de la gramática y el vocabulario y entonaciones diferentes. A pesar de que todo esto que acabo de mencionar se suele separar por etapas, es decir, meses, años, son rasgos comunes a los que han llegado los investigadores sobre cuándo deben producirse estas adquisiciones, pero es un proceso único para cada individuo.
No obstante, lo que podemos sacar en claro es que la memoria es muy importante, ya que por ella almacenamos palabras, sonidos y estructuras que utilizaremos nosotros más tarde. Ahora vamos a hablar de la memoria y las de enfermedades relacionadas con la pérdida del lenguaje. La memoria es la capacidad del cerebro para almacenar información y recuperarla. Por este motivo, juega un papel muy importante cuando hablamos del lenguaje, pues es esto lo que nos permite rescatar ese vocabulario, la gramática y esos conceptos de los diferentes idiomas que hablamos. Como ya he mencionado, la parte del cerebro que se encarga de la memoria es el lóbulo frontal. Sin embargo, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro, lo que hace el estudio de la memoria una materia muy compleja de la que todavía queda mucho por descubrir, según dicen los neurólogos a los que hemos entrevistado. Por otro lado, la memoria es la función cognitiva más comúnmente afectada con la edad, y cuando hablamos de enfermedades relacionadas con el lenguaje, a lo que siempre afectan es a la memoria. La más destacada es la afasia. La afasia se da como resultado de lesiones en las partes del cerebro relacionadas con el lenguaje, aunque también se puede producir de forma gradual por tumores cerebrales del entorpecimiento o por enfermedades degenerativas que provocan daños permanentes. Estas afasias impiden la comunicación y pueden causar dificultades en la comprensión, la expresión, la escritura y la lectura. Los principales problemas se ven reflejados en la emisión de oraciones cortas, sin sentido o incompletas, en tanto lo oral como en lo escrito, la incapacidad para comprender conversaciones, la pronunciación de palabras irreconocibles y la sustitución de palabras o sonidos por otros. Las afasias se pueden distinguir según las capacidades y las áreas a las que afecten, pero vamos a ver las más importantes. Una de ellas es la afasia de Wernicke, que se caracteriza por el habla fluida y rápida mediante frases largas pero que carecen totalmente de sentido. Alguien con afasia de Wernicke podría decir, por ejemplo, lo que vemos en pantalla. ¿Sabes que Piocaccio proscendió y que quiero dibujarle círculos y cuidar de él como que tú querías antes? Como podemos ver, esto carece totalmente de sentido. Sin embargo, estas personas lo dirían con gran fluidez y rapidez. Por otro lado, la afasia de Broca se caracteriza por la dificultad en la expresión y mediante frases cortas omitiendo palabras. Pero a diferencia de la primera que hemos visto, esas personas sí que son capaces de comunicarse. Por ejemplo, podrían decir algo parecido a lo que vemos en pantalla. Libro, libro, dos mesa, queriéndonos decir que hay dos libros en la mesa. También podrían decir caminar parque hoy, queriendo decir saldré a caminar por el parque hoy. Por último, tenemos la afasia global, que se caracteriza tanto por la dificultad para la expresión como para la comprensión, como resultado de lesiones muy graves en estas áreas relacionadas con el lenguaje. Prácticamente, estos pacientes pueden decir solo algunas palabras y en algunos casos las repiten continuamente o repiten frases muy sencillas. Además, su comunicación está muy limitada en todos los ámbitos porque no pueden ni leer ni escribir. Algunos pacientes sí que se recuperan sin necesidad de tratamiento, pero la mayoría son sometidos a la llamada terapia del lenguaje. Los que se someten a esta terapia del lenguaje adquieren otra vez y practican estas habilidades del lenguaje y aprenden a comunicarse de otras maneras. Estas enfermedades del lenguaje que acabo de mencionar evidencian lo complejo que es el proceso de adquisición del lenguaje y cómo daños en cualquier parte del cerebro pueden afectar a ello. Se tiende a usar adquisición y desarrollo como sinónimos y lo cierto es que son dos ámbitos que tenemos que separar completamente, ya que la adquisición se refiere únicamente a cómo lo obtenemos y el desarrollo únicamente a cómo lo usamos. La adquisición del lenguaje ha sido objeto de estudio y reflexión por siglos. De hecho, filósofos importantes en el ámbito de la lingüística ya habían hecho referencia a ello y a cómo la percepción del mundo cambia según el idioma. Esto lo podemos ver en la cita del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, que dice: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, que en español vendría a ser: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Para tratar de sistematizar cómo se produce dicha adquisición, a lo largo de la historia han surgido diversas teorías que intentan entender dichos mecanismos y se pueden dividir según los investigadores de más importante al desarrollo del cerebro como precursor del lenguaje o a la comunicación social como causante del desarrollo cerebral. A continuación, vamos a ver las teorías más importantes. A principios del siglo XX podemos empezar a hablar de lingüística moderna con Ferdinand de Saussure, quien es el fundador del estructuralismo. El estructuralismo lo que nos propone es un análisis de la lengua entendiéndola como una estructura formada, un sistema de signos, formada por elementos que se relacionan entre sí y forman una estructura con unas reglas determinadas. Los estructuralistas se centran en esta estructura y dejan de lado todos los elementos extralingüísticos. Por ello, distinguen entre lengua, que sería esta estructura de la que ellos hablan, y habla, que sería el uso que hacemos de esta estructura.
Además, la estructura la entienden como algo común a todos y no como algo individual. He dicho que había varias teorías, y esto es porque a lo largo del siglo XX surgen distintas posturas a la de Saussure. Nos vamos a centrar ahora en el enfoque innatista de Noam Chomsky. Lo que nos dice el innatismo es que el ser humano tiene una capacidad innata para el habla, y así distingue, introduce dos principios. El principio de autonomía, por el cual el lenguaje es una función independiente y por lo tanto sus procesos también, y el principio de innatismo, por el cual el lenguaje se genera a través de estructuras innatas. Para que esta adquisición se produzca correctamente, desde que nacemos debemos deducir correctamente las normas del lenguaje. Pero según esta teoría, ¿qué es exactamente lo que nos permite hacer esto? Bueno, Noam Chomsky lo que nos dice es que existe un constructo interno únicamente humano y heredado genéticamente al que denomina LAD, que serían las siglas de Language Acquisition Device, que en español es dispositivo de adquisición del lenguaje. Así, lo que nos está diciendo el innatismo es que el ser humano tiene un componente biológico para el habla. Por otro lado, tenemos el conductismo de Burrus Frederick Skinner. Esta teoría sostiene que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de estímulos externos. Se basa en que el proceso se basa en un estímulo de proceso de estímulo y respuesta. Así, lo que nos dice Skinner es que los niños cuando son pequeños lo único que hacen es imitar. Entonces, la gente del entorno lo que hace es recompensar cuando el bebé se comunica bien o cuando habla bien. Entonces, la búsqueda de estas recompensas sería lo que pondría en marcha el aprendizaje de procesos lingüísticos cada vez más complicados. Más allá de las teorías que digamos que son las más conocidas, podemos encontrar el interaccionismo de Lev Vygotsky y de Jerome Brunner, que se basa en aspectos socioculturales, y el cognitivismo de Jean Piaget, que está basado en el desarrollo de la inteligencia. Estas teorías son porque a día de hoy todavía no hay unanimidad dentro de la comunidad lingüística sobre cuál es la teoría correcta. No obstante, a pesar de toda esta lista, ninguna trata el relativismo lingüístico, que es perteneciente a la teoría llamada Sapir-Whorf, que desarrollará mi compañera a continuación. Es interesante pararse en esta teoría para ver lo que plantea, y con ella podríamos ver además cómo el lenguaje y el pensamiento pueden estar más ligados de lo que creemos realmente. La teoría Sapir-Whorf fue formulada por Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf. Edward Sapir fue un gran lingüista y antropólogo estadounidense de origen alemán. Es considerado una de las figuras de referencia de la lingüística estructural y fundador de la ciencia lingüística. Él introdujo su concepción de que el lenguaje es inseparable del pensamiento, al cual condiciona. Por lo que la concepción... Él introdujo su concepción de que el lenguaje es inseparable del pensamiento, al cual condiciona, que le llevó a afirmar que toda lengua es una representación simbólica de la realidad sensible. Por lo que la concepción del mundo de un pueblo determinado es consecuencia de la estructura de su lengua. Estas ideas serán la base de la famosa teoría de la que estamos hablando. Por otro lado, tenemos a su compañero, Benjamin Lee Whorf, que fue otro famoso lingüista estadounidense, conocido mayormente por sus ideas acerca del relativismo lingüístico. Es, junto con Sapir, el fundador de la etnolingüística. Ambos lingüistas llegaron a conocerse porque Whorf asistió a los cursos de lingüística de Edward Sapir, quien lo incitó a ocuparse de una lengua de los indígenas de Norteamérica, el Hopi. Casi todo el trabajo de Whorf se centró en el estudio de esta lengua, de particular estructura, y en sus investigaciones se dio cuenta y se convenció de que el lenguaje no es un medio neutro de comunicación, sino un instrumento para clasificar la experiencia y que las diversas gramáticas imponen a sus hablantes diversas visiones del mundo. A raíz de dicho descubrimiento, Whorf realizó varios artículos explicando esta tesis, pero el que verdaderamente triunfó fue aquel llamado principio de relatividad lingüística. Esta teoría, al tomar como bases la hipótesis de Edward Sapir, sostuvo que toda lengua condiciona el modo en el que sus habitantes representan la realidad, es decir, su concepción del mundo. Esta teoría, como ya hemos mencionado anteriormente, ambos lingüistas adoptan la posición del relativismo lingüístico.
Esta afirma que las estructuras lingüísticas y las normas culturales han nacido juntas, pero se influyen recíprocamente. En esta interacción, la lengua tiene un papel de poder determinar una especie de esquema que las normas culturales no están en condiciones de forzar. Nosotros vemos, oímos y tenemos experiencias sensibles de un tipo y no de otro porque las costumbres lingüísticas de nuestra sociedad nos predisponen a determinadas elecciones de interpretación. Además, cabe destacar que dentro de esta hipótesis vamos a encontrar dos vertientes. Por un lado está la hipótesis fuerte. Esta afirma que el idioma que uno habla determina totalmente la forma en la que entendemos, memorizamos y vemos la realidad que nos rodea. Por otro lado, está la hipótesis débil. Esta reconoce que existe una cierta influencia en la forma en la que interpretamos la realidad y en cómo se resuelven problemas o cómo damos prioridad a las cosas. Para decantarnos por una de estas dos hipótesis, hemos tenido que analizar cantidad de ejemplos y varios de los cuales os vamos a exponer ahora. Vamos a empezar hablando de un experimento que realizó el mismo Worf. Como ya sabemos, él se interesó mucho por los indios Hopi gracias a su mentor, Sapir, e investigando se dio cuenta de que su idioma era completamente diferente al que él hablaba. Los Hopi no tienen tiempos verbales, sino que se fijan en los hechos, quién los vio y si están comprobados o no. Por ejemplo, la palabra wari significa corriendo, pero también corrió, ha corrido, corre. El punto que marca la diferencia entre estas dos lenguas no es el significado, porque eso es indiferente, sino importa que wari denota que tanto como quien expresa la palabra como quien la escucha vieron a alguien correr. En cambio, la expresión era wari quiere decir que solo la persona que está hablando vio correr a alguien. Como conclusión de este ejemplo, podemos decir que los Hopi viven en un mundo de hechos, vistos o no vistos, comprobados o no comprobados. En cambio, nosotros vivimos en un mundo de tiempos, de calendarios, de relojes. Ahora vamos a pasar a centrarnos en varios ejemplos en los que vemos que la forma en la que el lenguaje describe el mundo afecta a la manera en la que ordenamos categorías y establecemos relaciones entre las cosas. Se hizo un experimento con personas de habla inglesa y otras personas de habla maya yucateca y se les pidió que tenían que elegir objetos parecidos a una caja de cartón. Los de habla inglesa eligieron objetos con forma de caja y los de habla maya eligieron objetos hechos de cartón, independientemente de su forma. Con esto afirmamos que el idioma que uno habla influye en la forma en la que escogemos las cosas y tomamos decisiones. Las lenguas también tienen estructuras diferentes y esto lo podemos ver en su gramática y en su vocabulario. Hay muchos idiomas en los que el vocabulario tiene un género, es decir, las palabras tienen asociado el género femenino, masculino o neutro. Pero incluso teniendo esto, los géneros cambian dependiendo del idioma en el que nos encontremos. Si un sustantivo, esto modifica la forma en la que vemos la realidad. Si un sustantivo es femenino, tendemos a utilizar adjetivos que se asocian con lo femenino, mientras que si es masculino, hacemos lo mismo pero con lo masculino. Para ejemplificar esto, vamos a tomar dos ejemplos de comparación entre el alemán y el español. Podemos ver en pantalla el sustantivo Brücke, que en español es puente, pero en alemán tiene el género femenino. Como consecuencia, para describirlo, se utilizan palabras asociadas a este género, como bonito, hermoso o elegante. Por el contrario, en español, al ser masculino, se le asocian palabras que asociamos con lo masculino, como fuerte, largo o robusto. Esto también ocurre con otros sustantivos como Sonne, sol, y Mond, que es luna, pero que tienen géneros distintos a los del español, por lo que en cada idioma tendrán acepciones totalmente diferentes. Ahora, centrándonos más en el aspecto gramatical de las lenguas, hemos seleccionado nuevamente el alemán como ejemplo. El idioma alemán posee una gramática regida por normas muy estrictas, en las que todos los elementos de la oración, ya sea verbo, sujeto o complementos, ocupan un lugar determinado y si son excluidos de esta posición, hacen que la oración sea prácticamente incomprensible para sus hablantes. Esto afecta directamente tanto a su forma de pensar como a la de actuar. Como es bien sabido por todos, los alemanes son muy puntuales. Y esto nos hace pensar que, al tener un idioma con una estructura tan estricta, les hace a ellos ser así, igual en otros aspectos, en este caso con el tiempo.
Además, al tener todo su idioma una estructura tan definida y predeterminada, provoca que sus hablantes, a la hora de improvisar, no sean muy buenos, ya que la oración tiene que estar perfectamente estructurada y no da pie a que se pueda ir añadiendo información sin estar premeditada. Por otra parte, el alemán es una lengua menos flexiva que las romance o las latinas. Esto hace que a nivel derivativo sea menos rica que otras lenguas. Por ello, da la impresión de que es un idioma menos afectivo o más frío, y quizá esto nos puede dar pautas para entender un carácter distinto al de nosotros, por ejemplo. Podemos observar que hay lenguas que también se diferencian en cuanto a la gama de colores de la realidad. Así, mientras que hay idiomas que tienen muchas palabras para denominar a los colores, en otros simplemente para diferenciarlos se utiliza claro y oscuro. En esta diferencia entre claro y oscuro, somos nosotros los que ponemos el límite. En inglés y español, por ejemplo, tenemos solo una palabra para el color azul, blue en inglés. Sin embargo, en italiano tienen una palabra para azul claro, que es azzurro, y otra para azul oscuro, blue. Esto también ocurre en el ruso. Como podemos ver, azul claro sería goluboy y azul oscuro sini. Al tener nombres distintos, estas personas que hablan estos idiomas entenderán estos colores como colores distintos. Al realizar las encuestas a personas bilingües y multilingües, ellos mismos son los que nos han aportado ejemplos de este estilo que viven en su día a día. Un profesor de alemán nos dijo que este idioma, a pesar de ser muy rígido con la sintaxis, como hemos explicado anteriormente, nos ofrece la posibilidad, gracias a los verbos de prefijo separable, de dar matices a las palabras con el simple hecho de añadir un prefijo. Nosotros en alemán esto no lo podemos hacer, ya que carecemos de este tipo de verbos. Este profesor nos puso dos ejemplos. En primer lugar tenemos el de auslaufen. Este verbo está compuesto por el prefijo aus, que tiene el matiz de hacer una actividad hasta que se agote, hasta que no puedas más. Y luego schlafen, que significa dormir. Entonces, en su conjunto, todo este verbo significaría dormir hasta que no puedas más, hasta que te necesites levantar. El otro ejemplo que nos puso es ausessen. Está compuesto por el mismo prefijo, aus, y por otro verbo, essen, que significa comer. Entonces, aus essen vendría a significar comer hasta que ya que estés lleno, que no te entre nada más. Bueno, estos conceptos que nosotros tenemos que explicar con varias oraciones y aún así no somos capaces de transmitir el verdadero significado de esta palabra, los alemanes lo hacen con un simple verbo. Esto, para hacer una comparación, podemos coger a los phrasal verbs en inglés, que con el simple hecho de añadir una preposición cambia totalmente el significado del verbo inicial. Ahora, para concluir con este apartado de ejemplos, vamos a explicar dos experimentos que nos han hecho decidirnos definitivamente por una de las dos hipótesis de Sapir-Whorf. Whorf planteó la idea de que si una palabra no existía en un idioma, los hablantes de esta lengua serían incapaces de percibir este concepto. Esta idea es una de las bases de la hipótesis fuerte de esta teoría, de la que hemos hablado previamente. Y bueno, para comprobar la veracidad de dicha hipótesis se realizaron varios experimentos. El más destacado es el de los indios Tuni, de Nuevo México. Estos no poseen una palabra diferente para amarillo o para naranja, simplemente poseen la palabra amarillo que engloba ambos. El experimento se realizó con una persona de habla única Zuni, un angloparlante y un bilingüe Zuni-inglés. Se les dieron a elegir dos tablas de madera, una naranja y una amarilla, y se les pidió que eligieran una. Una vez que ya la habían elegido, se la retiraron y se la volvieron a poner, pidiendo que eligieran nuevamente la del mismo color. El resultado fue que la persona que hablaba únicamente Zuni se demoró en seleccionar nuevamente el trozo de madera. Sin embargo, el bilingüe y el angloparlante lo hicieron sin problema alguno. Inicialmente, a raíz de esto, se llegó a la conclusión de que, debido a que no poseían las palabras necesarias, les costaba más distinguir ambos colores. El problema es que no se consideró que si no hay necesidad de esta distinción, las palabras no se crean. Por tanto, no es que los zunis les cueste más distinguir entre el amarillo y el naranja, sino que simplemente no están acostumbrados y por eso tuvieron más dificultades. Otra evidencia de la falsación de esta hipótesis fuerte tuvo lugar en los años 70, cuando tras estudiar más a fondo el idioma de los Hopi, que es del que hemos hablado previamente, el del ejemplo del Wari, se descubrió que tienen cantidad de términos para referirse tanto al pasado como al futuro.
Con esto vemos que los ejemplos que anteriormente apoyaban a la hipótesis fuerte, a día de hoy están completamente desacreditados. Esto nos ha conducido a descartarnos por la hipótesis débil, la cual afirma que existe cierta influencia entre los idiomas que hablamos y en la manera en la que percibimos el mundo, pero que estos no la determinan completamente. Y bueno, todo esto lo podemos resumir en la máxima de esta hipótesis débil que dice: existe relación entre el lenguaje que una persona utiliza y la forma en la que percibe el mundo. Tras toda la investigación que hemos llevado a cabo durante estos 2 últimos años, hemos sido capaces de demostrar no solo esta hipótesis, sino también cómo el hecho de hablar más de un idioma aumenta la sustancia gris de nuestro cerebro y, por lo tanto, aumenta nuestra capacidad cognitiva. Además, gracias al gran análisis que hemos hecho de esta teoría, hemos sido capaces de desarrollar una opinión más concreta en cuanto a este tema. Nosotros optamos por el relativismo lingüístico de la hipótesis débil de la teoría ya mencionada, de la teoría de Sapir-Whorf, ya que, por los ejemplos que hemos expuesto, nos parecía que era la que más se adecuaba a los resultados que hemos obtenido. A día de hoy, podemos decir que quizá la lengua no determina per se el pensamiento o la percepción del mundo, pero afirmamos que sí puede ayudar a darle forma o puede influenciar en el tipo de contenido o elementos a los que se presta atención o en cómo se resuelven diferentes conflictos. Todo esto debido a que cada lengua aporta diferentes matices que pueden provocar distintas reacciones o respuestas. Y ahora que ya sabemos la influencia que tienen las lenguas sobre nuestra forma de ver el mundo, queremos plantearos la siguiente cuestión. ¿Somos nosotros los que influenciamos a la sociedad con nuestro lenguaje o es la sociedad que influye en este? Al igual que, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Hasta aquí nuestra presentación. Esperemos que os haya gustado mucho y abrimos el turno para las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Elsa y Alejandro. Por mi parte, la verdad es que antes de dar la palabra al tribunal, sí que quería daros la enhorabuena, ¿no? Porque creo que habéis hecho una presentación muy buena, muy didáctica, e incluso en aquellos aspectos, digamos, cuando habéis tenido que tratar, ¿no? Los contenidos más áridos, ¿no? de la presentación, lo habéis hecho con bastante solvencia, ¿no? Y os digo que vuestra presentación me ha parecido que ha sido muy pulcra, ¿no? Y en ese sentido os digo felicitaros, ¿no? Sobre todo por haber tenido que hacerla a través de estos medios, que sé que siempre la dificulta, ¿no? Sin más, doy la palabra al tribunal. Os recuerdo que quienes queráis que les traslade alguna pregunta a través de YouTube, me podéis enviar comentarios, cualquier otra cuestión, mi correo personal a javimurillo@iofundis.com y después de las intervenciones del tribunal, pues se las trasladaré. ¿De acuerdo? Bueno, pues Marta, ¿empiezas tú? Venga, vale. Bueno, primero quiero daros la enhorabuena porque me ha parecido que la exposición estaba muy bien, ha sido muy amena, no me ha aburrido nada. Habéis utilizado un montón de imágenes, además luego la entonación estaba muy bien, era fácil de seguir, no era monótono, sino que ibais modulando la voz y eso se agradece muchísimo. O sea, habláis fenomenal en público. Luego, una cosilla, tenía un par de preguntas. Me interesa mucho el tema que habéis escogido. Y entonces, no sé si habéis tenido oportunidad, por ejemplo, de probar diferentes preguntas, no solamente con gente multilingüe o bilingüe, sino también con monolingües, para ver cómo reaccionan con sus diferentes respuestas. Por ejemplo, si tienen una percepción del mundo realmente diferente, según vuestra experiencia, lógicamente que no sois lingüistas, pero según lo que vais probando, si habéis observado que realmente tienen una percepción del mundo diferente o, por ejemplo, si el tema de ser multilingüe, muchas veces incluso en adultos y en niños, tiene que ver con diferencias en su personalidad o incluso también es una pregunta que yo tengo muchas veces y que mucha gente se plantea. ¿Realmente la gente bilingüe o multilingüe tiene carencias en su lengua más fuerte? Porque muchas veces son cuestiones que se plantea mucha gente, incluso nosotros mismos. No sé si habéis tenido oportunidad de comparar, de hacer a lo mejor una batería de preguntas y compararlo con realmente, pues no lo sé, diferentes niños, unos que tengan una competencia en 2 o más idiomas, otros que solamente hablen uno. Si habéis observado alguna diferencia o no habéis tenido oportunidad de hacer esta comparativa.
Bueno, en nuestra experiencia personal sí que lo hemos notado, o sea, cuando nosotros hablamos entre, por ejemplo, Elsa y yo, que manejamos varios idiomas, sí que lo hemos notado, nosotros cuando hablamos sí que introducimos esos conceptos que no existen en español y sí existen en inglés o en alemán. Y a mí, por ejemplo, en lo personal sí que me ha pasado, por ejemplo, hablando con mi madre o con mis padres, que les intentas explicar algo y dices, es que en este momento es el preciso para meter una palabra que no existe en español. Entonces, tienes que explicar todo eso, lo que hemos dicho, con varias oraciones para hacérselo comprender. Y sí que hemos podido ver que, por lo general, las personas, cuando se lo explicas, sí que entienden que tú puedes ver esos matices que ellos no pueden ver porque no existen esas palabras en su idioma. Entonces, bueno, en cuanto a si realmente hay carencias o no, hemos visto que en las encuestas depende mucho también de cómo ha sido su vida, ¿no? Si han estado más tiempo en un país en el que han tenido mucho contacto con ese idioma o si lo han ido perdiendo a lo largo de la vida, que es lo que le ha pasado a mucha gente. Se ha venido a vivir a España, por ejemplo, y vivían en Estados Unidos, y entonces el inglés ha ido desapareciendo, digamos, en el ámbito personal, pero que seguía ahí, no lo dejan de perder. Igualmente, mencionar que tampoco consideramos que vaya a haber muchas carencias en tu lengua materna, ya que va a ser siempre la principal y seguramente tú, aunque te vayas a vivir a otro país, siempre vas a seguir hablando con tu familia en ese idioma. Entonces, consideramos que en ningún momento otra lengua que aprendas, a no ser que verdaderamente hagas una inversión total en la otra lengua, vaya a presentar carencias. Pero me refiero, por ejemplo, a niños más pequeños, niños que a lo mejor tienen padres de diferentes nacionalidades, siempre, lógicamente, hay una lengua más fuerte. A lo mejor no habéis tenido oportunidad de profundizar en este tema, pero la pregunta es, no sé si habéis preguntado a lo mejor a esas familias que son de diferentes nacionalidades, con hijos que son bilingües, si realmente ellos, comparando a lo mejor con otros niños, ven que sus hijos sí que en la lengua más fuerte que ellos tienen, en la lengua madre, aunque lógicamente la fluidez va a ser muy buena, si tienen alguna pequeña carencia con respecto a lo mejor a un niño que tiene una educación y que además en su casa solamente se habla un idioma. Un niño monolingüe. Monolingüe que sí que a lo mejor aprende idiomas en el colegio, pero posteriormente, no desde la cuna. Pues la verdad es que no hemos tenido ocasión de investigar eso a fondo, nos hemos centrado más pues en las teorías. Perfecto, no, pero está muy bien la exposición. Y luego otra cosilla que no sé si habéis tenido oportunidad de indagar un poquito. Me ha interesado mucho el tema de la afasia. Lo que pasa es que me surgen diferentes dudas. Por ejemplo, ¿sabéis o habéis preguntado a alguno de los neurólogos si cuando una parte de tu cerebro está dañada y te daña el habla, sí que es verdad que habéis explicado muy bien en la parte escrita que si un idioma, por ejemplo, ha sido adquirido desde que eres pequeño, desde la cuna, se sitúa en una parte del cerebro diferente que si luego has ido adquiriendo otros posteriormente. Entonces, no sé, me resulta interesante. Si hay un daño cerebral, ¿todos los idiomas se pierden de una manera parecida o a lo mejor, no lo sé, si la parte dañada está relacionado con la lengua madre, pues a lo mejor se daña más que otras? O a lo mejor es una tontería, no lo sé, se me ocurre. ¿Se pierde el habla si tú eres multilingüe igual? ¿O hay alguna lengua que sale más perjudicada que otra? A ver, Dime, vaya, venga. Si mal no recuerdo, los neurólogos nos indicaron que el tema de las afasias, también por lo que hemos visto, es algo que también depende de cada caso, entonces puede afectar de diferente manera. Hemos visto casos de personas que hablaban, por ejemplo, había una persona que vivía en Reino Unido, vivía en Gales, pero no hablaba galés y de repente le ocurrió una afasia y se levantó hablando galés perfectamente. El problema es que en este caso, con el tiempo, fue olvidando el galés y aprendió inglés. Entonces, yo creo que depende mucho de cada caso. Que es algo totalmente diferente y bueno, por esto gracias a las teorías de adquisición del lenguaje, se están desarrollando y viendo cómo se van a poder restaurar esos idiomas que en teoría se han perdido. Pero vamos, que cada persona sigue siendo un mundo y hay casos de todo. Vale, pues muchísimas gracias. Enhorabuena. A ti. Vale, muchas gracias, Marta. Marisa, ¿intervienes tú ahora?
Creo que no se le oye. No se escucha. No. No te oímos. Si no se la oye, a lo No. mejor te puede enviar a ti la pregunta, Javi, por email, digo, Sí, vamos a ver. y la transmites tú. No oímos nada. No te oímos, Marisa. ¿Intervengo yo mientras? Vale, pues si te parece, Maika, puedes ir interviniendo tú, que vamos con el tiempo un poquito pillado, sí. Muy bien. ¿Me oís bien, verdad? Sí. Sí, bueno, antes de nada daros la enhorabuena por este fantástico trabajo. Creo que tiene mucho mérito que estando en un bachillerato hayáis sacado el tiempo e invertido el esfuerzo necesario para llevarlo adelante. Así que mi enhorabuena. La presentación ha sido fantástica desde mi punto de vista. Os habéis defendido muy, muy bien. Y no puedo, ya sé que vamos pillados de tiempo, Javi, pero no puedo evitar parar un segundito para dar las gracias al centro por daros la oportunidad de hacer esto. Tenéis la suerte que en muchísimos centros no existe, con lo cual, gracias a la dirección del centro y a todos los que forman parte de este trabajo. Y muy especialmente a Javi, porque él no gana nada con esto, lo hace por amor al arte, literalmente, y para daros la oportunidad de que podáis realizar este trabajo. Bueno, por mi parte también os quiero agradecer a vosotros darme la oportunidad de formar parte de esto y también de aprender mucho del idioma y de la lingüística, que me parece un tema complicadísimo y al mismo tiempo súper interesante. Sí, yo tenía una pregunta relacionada con la afasia, pero puesto que Marta también se ha centrado en ese punto, voy a intentar ir hacia otras dos ideas que me han surgido y que me han parecido muy interesantes. En vuestras encuestas lo que me ha faltado es un poquito de análisis estadístico. No sé si ahora tenemos tiempo de que lo desarrolléis mucho, pero sí me gustaría saber si habéis apreciado diferencias en grupos. Por ejemplo, si habéis notado diferencias dentro de los plurilingües, que son los que habéis entrevistado, entre personas de distinto sexo o, todavía más importante, de distintas edades. ¿En qué rango de edad se ha centrado vuestro estudio? Y si habéis apreciado vosotros diferencia a partir del análisis de sus respuestas. A ver, con lo de la edad no podemos decir nada porque la verdad es que no tenemos conocimiento de la edad de todas las personas que nos han respondido. Y luego, acerca de los grupos, es verdad que las personas bilingües, parte de ellas no eran conscientes de que verdaderamente los idiomas que hablaban modificaban y añadían matices, ¿sabes? Que gracias a ellos esta persona pues veía más matices y los percibía más que el resto de personas y no eran conscientes. Eso yo creo que sí que es un punto que a destacar porque la verdad es que nos sorprendió bastante. Nosotros sí que nos hemos dado cuenta y que haya personas que, aunque hablen varios idiomas, no lo perciban. Muy bien. Y otra cosa que os quería preguntar es que si vosotros tuvierais la oportunidad de seguir este estudio adelante, ¿cuál sería vuestra orientación? Es decir, habiéndonos abierto una puerta a algo tan complejo y tan fantástico, ¿dónde os centraríais? ¿Qué parte del trabajo diríais vosotros, esto se me ha quedado corto y a mí me gustaría seguir avanzando en este aspecto? Yo creo que podríamos haber puesto un montón de ejemplos más, haber desarrollado los ejemplos de estas personas y de estos experimentos que se hacen, que de verdad muestran que existe esta diferencia en la percepción del mundo cuando hablas más idiomas. Así que si yo creo que si tuviera que seleccionar un punto del trabajo a desarrollar, sería el de la teoría Sapir-Whorf y los ejemplos. Sí, las teorías es que son un mundo tan grande y tan complejo que este trabajo es que se queda corto para cualquiera de ellas. O sea, se podría hacer un trabajo entero de cada teoría y ya de la de Sapir-Whorf se podría hacer muchísimos. Entonces es muy complicado, pero sí, yo igual que Elsa me quedaría con desarrollar esa parte. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Antes de despedirme, me gustaría pediros si en algún momento, porque ahora no procede, podríamos vernos nosotros con Marta, conmigo y con vosotros dos para hacer comentarios más concretos de cada parte de vuestro trabajo, pero con tiempo, claro. ¿Vale? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, chicos. Vamos a hacer un segundo intento. Vamos a ver si Marisa consigue intervenir, a ver si la conseguimos escuchar.
Marisa, ¿nos puedes oír? Tiene el micrófono. Si lo tienes activado. A ver si ahora me oís. Sí, te oímos. Sí. Sí. Por fin. Vale, es que a veces me dice que hay muchos participantes y que por eso no me desactiva automáticamente el micrófono. Entonces, a ver si en este tiempo me da tiempo de deciros que enhorabuena, que muchísimas gracias, Ali. Bueno, vamos a ver si se reincorpora y conseguimos escucharla. Bueno, mientras tanto, voy a aprovechar, ¿vale? Para iros transmitiendo las felicitaciones de Marianela, la orientadora, Ana Castro, la profesora de música, Carmen García, la directora, Patricia Montes, tenéis al departamento de inglés volcado aquí en la presentación, también os felicita y además os pregunta que de los aspectos que habéis ido descubriendo, ¿no? A lo largo de la investigación, que cuál es el que más os ha sorprendido. Quizás las afasias y las teorías del lenguaje es algo muy curioso, cómo alguien puede perder de repente todo lo que ha hecho durante toda su vida y luego irlo recuperando. Yo creo que esa es la parte que a mí más me ha llamado la atención. Sí, y luego centrándonos en el tema de las afasias, que hemos leído casos, pues como el que él ha explicado anteriormente, de personas que no sabían un idioma y se han levantado hablando perfectamente y habiendo olvidado el suyo. Eso es un mundo y la verdad es que es alucinante lo que puede pasar. Y bueno, obviamente todos los ejemplos que hemos puesto, que algunos es que nos impresionaron de cómo podían cambiar la percepción de las personas. Sí, sí, eso totalmente. Es increíble como ver que verdaderamente eso cambia tanto la visión. Marisa, si quieres intervenir, habíamos empezado a escucharte, pero se ha cortado la conexión. ¿Tienes el micrófono? Activado el micro. Es que al parecer se le desactiva automáticamente. Ella no lo puede volver a activar. Pues... Lo más fácil a lo mejor, Javi, es que te mande alguna pregunta y tú se la transmitas a los chicos igual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Marisa, mira, no conseguimos escucharte. Si quieres enviarme alguna pregunta al correo, podemos hacerlo de ese modo, porque no conseguimos resolver el problema del audio. Mi correo es Javi Murillo. Mira, está escribiendo en el chat que sí es este chat. Ah, vale, perfecto. Bueno, son los problemas técnicos que ocurren en estos casos. Bueno, más felicitaciones, ¿vale? Para vosotros. Diego Castillo, uno de los compañeros, ¿vale? Que intervino ayer, pues también nos felicita. Vicente también lo hace. Y Maite, la profesora de filosofía, también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Maite también nos lanza una pregunta, pero bueno, vamos a esperar a ver si conseguimos escuchar o por lo menos que nos lance la pregunta Marisa y ahora os la traslado. Pilar García, profesora de lengua también, ¿vale? Os doy la enhorabuena. Gracias. Araceli. Bueno, mientras tanto os voy trasladando la pregunta de Maite, ¿no? Ella lo que nos plantea es que si vosotros creéis que desde el relativismo lingüístico, ¿vale? Existe relación entre el uso de un lenguaje sexista y la mentalidad de quien hace uso de él, ¿vale? Es decir, que si se puede modificar la mentalidad sexista o machista fomentando un lenguaje no sexista. Yo creo que sí, porque es verdad que hay lenguajes en los que, por ejemplo, en español no hay género neutro y el género neutro se asocia con el masculino. Entonces, por ejemplo, en inglés hay género neutro simplemente, o en alemán también tienes género neutro, tienes masculino, femenino y neutro. Entonces, yo creo que sí que puede estar asociado.
Porque como estamos acostumbrados a generalizar con el masculino, quizá estemos dando más importancia a este género y como invisibilizando el femenino. En otros casos simplemente se adopta un término neutro para referirse a ambos y no se le da prioridad a ninguno de los dos. Muy bien. Marisa, no sé si quieres hacer un último intento para... ¿Ahora me oís? escuchar. Sí. Bueno, que sepáis que tengo mucho interés en aprender alemán, pero al final no sé qué respuesta me habéis dado porque me ha vuelto a echar y no me he podido enterar. Pero bueno, preguntaré a ver si luego me podéis contestar en el chat. Estoy teniendo muchos problemas con la conexión, no sé por qué, pero de todas maneras, pues nada, volver a repetiros mi agradecimiento y mi enhorabuena. Yo creo que tenéis un futuro muy bueno en la universidad, ¿eh? Con este tipo de trabajo vais muy bien preparados. Gracias. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Marisa. Chicos, no sé si tenéis algo más que añadir, si queréis cerrar con algún tipo de comentario. Nada, decir que muchas gracias a todos por haber estado aquí hoy, escucharnos y bueno, a vosotros, al instituto, por haber hecho el trabajo posible y al tribunal por haber estado aquí, habernos escuchado, evaluado y... Muy bien, pues nada, ya has hecho mi trabajo, ¿no? Porque yo quería agradecer también, en primer lugar, a vosotros, ¿no? Lo primero, daros la enhorabuena, ¿no? De verdad, por la presentación, que me ha parecido que ha estado muy bien, y por vuestro esfuerzo, ¿no? A la hora de realizar el trabajo, ¿no? Y bueno, también agradecer a Marta, a Maika y a Marisa, ¿no? Que hayan estado aquí, que hayan revisado vuestro trabajo, ¿no? Y, o sea, que es un esfuerzo que yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Solamente os recuerdo que os falta la última tarea, ¿no? Que consiste en entregarnos la plantilla de evaluación, así que cuando podáis me enviáis al correo, ¿vale? La evaluación de la defensa, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, agradecer en especial a Marisa que haya estado aquí con nosotros. Una pena que hayamos tenido problemas de conexión, pero bueno, al final hemos conseguido escucharla. Bueno, vamos un poco apurados de tiempo, así que si queréis comentar algo más es el momento. Si no... Muchas gracias, chicos, por vuestro trabajo. Gracias, Javi. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya me desconecto. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Y volvemos en Adiós. un par de minutos, ¿vale? Hasta luego, chicos.